Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente. No, pero están dormidos. Buenas noches. Amén. ¿Quién trajo Biblia? ¿Dónde está el cristiano que trajo Biblia? A ver, pégale al de al lado. No, mentira, no la va a pegar tan duro. Y le hay que traer Biblia. Prepárense porque hoy me decían en la Regi, uy, te diste garra, Camilo. Vamos a tener muchísimos versículos y quiero que me acompañen en este mensaje que he titulado como Ocupados y no preocupados. El título es un poco españolete, ¿verdad? Preocupados y no... ocupados y no preocupados. Como lo quieran interpretar, ocupados y no preocupados. Y uno de los temas más apasionantes y relevantes de nuestra vida como cristianos es el entendimiento de la gracia, ¿verdad? Es uno de los pilares fundamentales de nuestra creencia. Y el comprender que hemos sido salvos por gracia y no por obras es una de las revelaciones más hermosas y yo creo que más poderosas del Evangelio en nuestras vidas. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, esta famosa frase, salvos por gracia, y su interpretación han dado origen a muchas discusiones muy complejas y podríamos decir que hasta divisorias. Malas interpretaciones de este tema han permitido la creación de muchas pseudoreligiones, de sectas, de doctrinas como el antinomianismo, que han desviado el verdadero significado de la gracia, avalando una vida alejada o desligada de la moral y de las leyes. La verdad es que no debería haber mala interpretación, porque la palabra es clara, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen a Efesios 2, del 8 al 9. Es una palabra que seguramente ustedes la conocen de memoria, y por eso digo que no debería haber confusión, porque la palabra misma es clara. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Aquí es claro, la salvación es por gracia y no por obras para que el hombre no se gloríe. En esta palabra, en este versículo, gracia, la palabra traducida como gracia, proviene de la palabra griega charis, que significa beneficio, que significa regalo, favor. Es un regalo. La gracia es un beneficio, es un favor. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo mereciera. Es entonces la gracia un don y un regalo de Dios. Amén. Entonces, si la gracia no es por obra, la salvación es por gracia y no por obras, quiero que me acompañen a Juan 1:17, porque en esta ecuación falta algo supremamente importante. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 3:16-17 es muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para todo que aquel en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Miren, durante todo este mensaje seguramente el Señor tiene una perla para ti. No desaproveches y anota, porque de tanto en tanto seguramente el Señor te va a regalar un versículo que tú tienes que llevarte en esta noche.
Entonces entendemos que nuestra salvación es por gracia, ¿verdad? Y no por obras. Y que esta salvación se recibe por medio de la fe. Pero no una fe vacía, iglesia. Una fe en la obra ¿de quién? De Jesús. No una fe vacía, una fe basada en la obra de Jesucristo. Miren, podríamos fácilmente quedarnos aquí hoy en la discusión y preocupados de si la salvación se pierde o no se pierde. Si la salvación, al ser por gracia, me da licencia para pecar, o si tengo que hacer algo para recibir esa salvación o no. Y podríamos generar contienda, generar división. Incluso hay iglesias, hay personas que se han ido de iglesias por esta discusión. Y en medio de este cuestionamiento, en medio de que yo estudiaba la palabra, también me preguntaba esto. El Señor me llevó puntualmente a Filipenses 2, de 12 al 13. En ese medio de la preocupación si la iba a perder o no la iba a perder, si me la iban a quitar o no me la iban a quitar, el Señor me lleva a Filipenses 2, del 12 al 13. Aquí el apóstol Pablo dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí quiero resaltar esto. Dice: ocupados en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. El Señor me lleva esta palabra y me dice: no te preocupes, ocúpate de tu salvación. Amén. Mientras leía estos versículos, obviamente Dios me llevó a entender que mi salvación, escuchen, mi salvación, tu salvación es lo más importante. Pero igual de importante también es ocuparme de ella. Igual de importante es ocuparme de ese regalo inmerecido. Miren, honestamente, no les tengo una respuesta el día de hoy, si la salvación se pierde o no. Discúlpeme, no. El Señor no me ha revelado eso. Espero que lo haga en algún momento, que me dé ese discernimiento para yo poderme parar aquí con autoridad y decirte: la salvación se pierde o no se pierde, o el Señor te la quita o no te la quita. Yo lo único que tengo convencimiento es que mi salvación fue inmerecida, iglesia, y que solamente por el amor del Señor, por el favor de mi Padre, se nos fue dada a cada uno de nosotros que creemos y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén. Amén. Dios nos está llamando o llevando también a cuidar ese regalo inmerecido. Debemos honrar, iglesia, ese regalo. Debemos también dedicarnos a crecer en esa relación con Dios. Debemos crecer en nuestra fe. Nos está pasando como a ese niño, no sé, a ese niño que le hacen un regalo, que le trae un regalo a alguien, papá o mamá, y antes de disfrutar ese regalo, antes de darse la oportunidad de conocerlo, antes de cuidarlo, ya está pensando y preocupado si ese regalo o si es una mascota se le va a ir, se le va a perder. Antes de darse el tiempo de abrir el regalo, de entenderlo, de amarlo, de cuidarlo, de comprenderlo, estamos preocupados si lo vamos a perder o no. Hace un tiempo mi hijo menor cumplía años y su hermano mayor le hace un regalo y le regaló un hámster, un ratoncito, ¿verdad? Yo sé que las mujeres no están muy con eso. Y un día escuché desde allá, yo estaba en mi habitación y escuché a mi hijo gritando allá abajo: papá, papá. Y salí corriendo y resulta que el hámster se había escapado de la casita, se había salido.
Y bueno, él alcanzó a ver por dónde se había ido y fuimos, levantamos cajas de todo detrás del frigo, en el subsol. Y yo, Dios mío, que no se meta por ahí atrás porque lo perdemos. Y bueno, el hámster sacó la cabecita por allá y lo agarramos. Y lo metimos a su cajita. Ahora, después de que lo conocemos, mi hijo lo conoce, sabe cómo cuidarlo. Ya no va a dejar la puerta de la calle abierta. Se le compró una bolita para que ande, para que esté libre en su caja, en su bolita, pero él lo conoció y aprendió a cuidarlo. Y así pasa con nuestra salvación. Tenemos que aprender a conocerla para saber cómo cuidarla. En mi país hay un dicho, no sé si es en todos aquí, y dice, a caballo regalado no se le mira colmillo, ¿verdad? ¿Todos están? ¿Hay uno diferente? Los dientes. Ah, bueno, de Ecuador para abajo es dientes, de arriba para allá es colmillos. Miren, no quiero banalizar, por favor, entiéndame, no quiero poner en una balanza la salvación y un caballo, no es mi intención. Quiero simplemente exponerles cuál es nuestra posición muchas veces frente a un regalo, frente a algo tan hermoso que nos ha dado la vida. Pero ustedes me preguntarán, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo cuidamos este regalo? Ustedes se lo preguntarán, pregúntense, ¿cómo cuidamos ese regalo? Muy bien. Pues les tengo la solución ahí en donde está, en la palabra. Acompáñenme en 2 de Pedro 1, de 5 al 7. Esta es nuestra palabra base, aquí es donde vamos a estar moviendo. Espero me dé el tiempo, yo creo que voy bien. 2 de Pedro 1, de 5 al 7. Yo me voy a permitir de leer. Aquí va a aparecer solamente desde el 5, si no estoy mal, pero quiero leerle los primeros 4 iniciales, versículos, y después continuamos aquí en la pantalla. Dice la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Perdón. Sigue, versículo 5, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid, escuchen, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Llegamos. El Señor nos está regalando 8 pasos, 8 características que, si usted es juicioso y trajo donde anotar, yo quiero que usted las apunte ahí, porque es lo que el Señor puso en mi corazón de cómo debemos cuidar ese regalo preciado. Un poco para ponerlos en contexto, el apóstol Pedro, en este caso, escribe esta epístola y se dice que estaba en sus últimos días de vida, y la iglesia estaba pasando por un momento bien difícil donde las doctrinas y los falsos maestros estaban entrando a la iglesia, y había una distorsión del entendimiento de la salvación por gracia, precisamente. Habían herejías destructoras y la iglesia estaba siguiendo la carne. Ese es el contexto en el cual Pedro, el apóstol Pedro, escribe esta epístola. Y en esta versión que vimos, en este versículo, si me lo pones nuevamente, el versículo 5, que es donde vamos a estar hablando, esta palabra que dice añadir, si lo ven ayer, ahí dice: añadid a vuestra fe.
En algunas otras traducciones también se traduce como complementar o como mostrar. Esto tal vez para que entendamos que no necesariamente estos rasgos que vamos a ver un poco al detalle más adelante se deben desarrollar uno después del otro, ¿verdad? Que no hay una secuencia necesariamente uno después del otro. La idea es que estos rasgos, lo que el Señor pone en mi corazón es que estas características también se puedan desarrollar en conjunto o incluso al mismo tiempo. No es necesario que llegue una para que después pase la otra. Y aquí hay una palabra clave. De hecho, yo creo que las últimas 5 prédicas con una serie que hizo el pastor nota esta palabra clave. ¿Quién me puede decir cuál es esa persona clave? Fe, fe. La palabra clave aquí es fe y es la que nos va a conectar estas dos palabras que hemos hablado en Efesios y esta que estamos aquí tratando, obviamente, segunda de Pedro. Y efectivamente, fe es como ese primer pilar, ¿verdad? Si me pones ahí nuevamente el texto, por favor. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. El primer peldaño o esa primera característica es la fe, es el paso número 1. Este es el punto de partida. Romanos 5, del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos, escuchen, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Fe significa confianza, seguridad, certeza, convicción. La Biblia también define fe, y creo que es la mejor definición en Hebreos 11:1, que dice, nuestra fe no es una fe, es fe, es pues la fe, la certeza de lo que no se espera, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, iglesia, no es una fe ciega, nuestra fe es una fe salvadora. Es una fe en Jesús. Ese es el primer peldaño. Pero dice a nuestra fe que añadamos ¿qué? Virtud. Entonces ese segundo paso es virtud. Resáltelo ahí, ponga virtud en su cuaderno o resáltelo en la Biblia. Esta palabra de virtud es traducida como excelencia moral. Wow. Honradez. Incluso hay unas traducciones que lo tratan como esforzarse por hacer el bien. Virtud es sinónimo de excelencia moral. O sea, el Señor nos está diciendo, a tu fe en Jesús, añádele ahora ¿qué? Excelencia moral. Excelencia moral. Filipenses 4, del 8 al 9 dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, iglesia, nos anima a que a nuestra fe le añadamos excelencia moral. Y él nos está invitando a que no seamos cristianos mediocres. Wow. El Señor nos está enseñando a que no seamos cristianos mediocres, que a nuestra fe añadamos excelencia moral. En otras traducciones, esta palabra de virtud también es traducida como valentía, como valor, como vigor, determinación. Así que nuestro carácter debe reflejar una valentía como los cristianos del primer siglo, ¿se acuerdan de los hechos? ¿Dónde están los jóvenes de los hechos que están aquí? ¿Dónde está el ministerio de jóvenes?
¿Se acuerda que el Señor nos regaló una palabra que somos esa generación de los hechos? Porque somos una generación que no solo predica el Evangelio, sino también lo vive con denuedo. Amén. Denle un aplauso al Señor, con eso aprovecha y se despierta un poco. Amén. Seguimos a vuestra fe virtud y a la virtud ¿qué? Conocimiento. Subraye conocimiento. Pero un conocimiento ¿en quién? Conocimiento en Dios y en su verdad. Segunda de Pedro 1:3, lo acabé de leer antes de iniciar nuestra palabra, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. ¿Conocimiento de quién? De Dios y de su verdad. Y no solo un conocimiento intelectual. El Señor no solamente nos está llamando a añadir a nuestra fe y a nuestra virtud un conocimiento intelectual. Él nos invita a tener un conocimiento de experiencia, vivencial con Él. Colosenses 1, de 9 al 10 dice, por lo tanto, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor nos está diciendo que tu pilar debe ser la fe, pero a esa fe añádele virtud, y a esa virtud añádele conocimiento. ¿Conocimiento en quién? En Dios. Conocimiento en la verdad. Seguimos. Al conocimiento añadimos ¿qué? Dominio propio. Y miren, iglesia, nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿verdad? Y por eso necesitamos tener dominio propio. Es importantísimo que en nuestra vida tengamos control, tengamos dominio propio. Dios nos ha dotado de una naturaleza divina y el Espíritu que ahora mora, vive en nosotros y por intermedio por el cual Él nos habla, nos permite tener control de nuestra vida. Amén. Dominio propio, escuchen esto, es sinónimo de sobriedad, o sea, control. Contrario a ebriedad. Espero que ustedes que están acá estén sobrios. Ustedes me entienden, no estemos ebrios, porque tenemos que estar en control. Esta palabra también, dominio propio, se traduce como templanza. En la Reina Valera antigua se refiere al dominio sobre los malos instintos y de los malos deseos. Significa moderación, mantenerse dentro de los límites de la ley de Dios. De hecho, en su defensa ante Félix, Pablo no solo enumeró la justicia como parte fundamental de su fe, sino también habló del dominio propio, del control. Dice Hechos 24, del 24 al 25, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, ¿alguien está buscando nombre para su niña? Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Iglesia, dominio propio. El Señor nos está llamando a que a esa fe la alimentemos también con dominio propio. Amén. Ahora dice, al dominio propio añadamos ¿qué? Paciencia. Lo que ustedes están teniendo hoy conmigo, paciencia. Gracias, iglesia. Tuvimos una espectacular prédica hace 8 días de Diego Damián que hablaba sobre la paciencia. Si quiere ahondar sobre este tema, vaya a YouTube, búsquela, está súper poderosa. La paciencia normalmente lo asociamos
con estar quieto, ¿verdad? Cuando hablamos de paciencia pensamos que es algo estático, que es algo que me lleva a estar quietos. Pero no, de hecho, paciencia en una de las traducciones es perseverancia, es constancia, es persistencia. En otras palabras, es no abandones, no renuncies, no botes la toalla. Paciencia. Hebreos 12 del 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, escuche, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado al oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén. No canses, no te canses, iglesia. Cuando la palabra dice que añadamos a nuestra fe paciencia, significa no desmayezcas, no desmayezcas, no pierdas esa intención de leer la palabra, de ser constante en venir a la iglesia, en servir, en amar a tu prójimo. El Señor te está diciendo, sé paciente, pero ese ser paciente es sé perseverante, que el Señor va a escuchar tu oración. Amén. Ahora, el versículo, ya voy en el versículo, ya estoy llegando al versículo 7, dice que a esa paciencia le añadamos ¿qué? Piedad. Piedad. Esta palabra simplemente significa ser como Dios, así de sencillo, lo cual implica imitar y adoptar los rasgos del carácter de Dios. La piedad implica imitar y adoptar los rasgos del carácter de Dios. Significa ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y querer vivir de acuerdo a sus mandamientos. Miren, ¿cómo usted puede medir o determinar que en su corazón hay piedad? Mire cómo es su adoración. ¿Sabía eso? Mira cómo tú adoras al Señor, porque ahí estás demostrando piedad. Porque cuando tú adoras en espíritu y en verdad, estás adoptando el carácter de Dios y le estás honrando. El Señor está pidiendo que a esta fe tú le añadas también piedad. Versículo 7. Y a la piedad, ¿afecto qué? Fraternal. Esto sí que nos gusta a los latinos, ¿no? Afecto fraternal. La palabra griega traducida como afecto fraternal es Filadelfia o filia. Es la palabra que significa amor entre hermanos o hermanas. Es el amor fraternal. Es el amor que los cristianos sienten los unos por otros en hermandad. Miren, esta misma palabra se encuentra en Hebreos 12:1 que dice, permanezca el amor fraternal. El mismo amor cálido y cercano que se muestra en las sanas relaciones familiares, ese amor también debe entregarse entre hermanos, en hermandad. En Marcos 3:35, Jesús afirmó, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es por esta razón por la cual los miembros de la iglesia, nosotros, la iglesia de Dios, debemos amarnos como hermanos. Ese amor filio, cuando escuchen ese amor, es un amor fraternal. Y yo creo que no habría mejor forma de cerrar, si quieres, de cerrar estos 8 pasos, estas 8 características de las cuales el Señor nos está entregando para fortalecer, para crecer en nuestra relación con Él, pero sobre todo para guardar, para honrar ese regalo inmerecido que el amor. Dice, y al afecto fraternal añadamos amor. La palabra griega en este versículo se traduce como ágape.
¿Lo han escuchado? Amor ágape. Y esta palabra significa afecto, buena voluntad hacia el otro, benevolencia. Es un amor que el Señor nos pide que sea sacrificial. Jesús utilizó esta palabra cuando dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este amor es un amor, iglesia, sacrificial, un amor incondicional, un amor el cual Dios demostró en la cruz, el cual Dios entregó en la cruz a través de su Hijo. Un amor que no buscaba una retribución, un amor sacrificial. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy, que ese hermoso regalo que hemos recibido de la salvación no se quede en una palabra y que no nos preocupemos estando pensando si se nos va a quitar, si la vamos a perder, si no, si quien no la dio no la va a quitar. El Señor te está diciendo, ocúpate de esa salvación, hónrame ese regalo inmerecido que te entregué. Y todo esto lo encierra. Digo, no tenía que ser Dios, efectivamente, para haber encerrado todos estos 8 pasos y finalizar con ese amor. Porque es el amor que Él quiere que nosotros le entreguemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los que nos rodean, a la iglesia. Un amor sacrificial, porque Él lo entregó todo en la cruz por ti y por mí. Yo quiero que te pongas de pie, ya estamos finalizando. Me falta una palabra y vamos a cerrar con 1 Corintios 13. Yo creo que es la mejor definición de amor que la palabra nos puede entregar. Yo se las voy a leer, pero mientras que tú la escuchas, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Mira, no sé si tú ya has decidido recibir al Señor en tu corazón. No sé si tú ya has tomado la decisión de recibir ese regalo inmerecido en tu vida a través de la fe, esa fe que cree en la obra del Señor Jesús en la cruz. No lo sé, pero seguramente hoy es la oportunidad para que tú puedas entregarle tu vida al Señor, que hoy puedas recibir ese regalo inmerecido y que más que recibirlo, cuando lo recibas y si ya lo tienes, te ocupes de ese regalo. Que no andes preocupado si quien te lo dio va a venir para quitártelo, si lo vas a perder o si nunca lo has recibido. El Señor te está llamando hoy para que te ocupes de ese regalo. Y dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, iglesia, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, iglesia, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia aún se acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecerá, escuche, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, el amor, es el que va a permanecer. ¿Quién dice amén a esto? Señor, y te doy gracias, Padre amado, por esta palabra, Padre Santo. Gracias porque hoy nos has permitido, Señor, entender que no solo necesitamos creer en ti, Padre, necesitamos honrarte a ti también, Señor. Necesitamos ocuparnos de ese regalo inmerecido en la cruz, Señor. Señor, y hoy te pido, Padre amado, que tú nos llenes, Señor, inicialmente de fe, Señor, pero que tú llenes esta iglesia, tu comunidad, Señor, que tú llenes nuestra congregación de amor, Padre amado. No solamente de fe, de virtud, Padre, no solamente de dominio propio, de amor, de piedad, de amor fraternal. También llénanos de ese amor sacrificial, Padre amado. Permítenos honrar ese hermoso regalo que nos has dado. La salvación por gracia y no por obras. Y si no has hecho esta oración, si esta es tu primera vez en la iglesia, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Si esta es tu primera vez que vas a entregarle tu corazón al Señor, yo quiero que tú me acompañes en esta oración. Y toda la iglesia vamos a acompañarte en esta oración. Porque nunca va a ser tarde para entregarle la vida al Señor y para aceptarlo en nuestro corazón. Amén. Di conmigo: Padre amado, Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Llévame en una vida recta. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. En el nombre del Señor. Yo, Padre amado, te pido hoy, bendito Dios, por esta congregación, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por sus vidas. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú has levantado una generación, una iglesia, Señor, en esta nación, con fortaleza, con templanza, Señor, con temor y temblor, Padre amado, para llevar tu evangelio. Hoy les bendigo, Señor, porque tú, Señor, tienes un propósito divino para con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias por esta tarde. Nos vamos en gozo, creyendo que tú has llenado nuestro corazón y que has escrito, Padre amado, tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.